Buenos días a todas y a algunos pocos, como se ha señalado con precisión. Muchas gracias a Ana como directora de este colegio por la invitación, y muchas gracias a Mari Carmen, a Ricardo, a la Fundación, a la que me sumo con cariño. Os felicito por la iniciativa y espero que sea un largo trayectorio que podamos seguir compartiendo momentos de reflexión. Me encanta estar, por otra parte, en esta ágora de debate, de análisis, y espero poder aportaros algunas ideas que generen precisamente lo que da sentido al nombre del colegio, la oportunidad de reflexionar, de compartir con otros nuestros análisis y nuestras reflexiones. Preguntaba antes a una de vuestras compañeras sobre la historia del cole, cuándo había empezado. Me hablaba del 75, por ahí, ¿no? O sea, que son ya 40 años. Yo creo que la historia de Ágora precisamente refleja bien una parte sustantiva de este movimiento, de esta historia, hacia algo que genéricamente estamos llamando una educación más inclusiva, una educación que dé la bienvenida, que facilite la participación de todos los niños y todas las niñas en un contexto común, donde puedan sentirse queridos, respetados, cuidados en su propia identidad, en su diversidad, obviamente, y por supuesto también aprender, desarrollarse al máximo de unas posibilidades que nunca deberían estar condicionadas por nuestras expectativas negativas o cortas respecto a algunos de ellos. Esa gran ambición, dicha así con tres brochazos, pues lleva en nuestros contextos locales, nacionales, internacionales, pues podríamos precisamente hablar de los 40, de los 50, más o menos, años en los que Ágora está funcionando, y yo creo que desde sus orígenes, además, Ágora asume esa seña de identidad. Pasado ese tiempo, yo creo que observamos también que es una cuestión que va teniendo mucho ímpetu, que va teniendo mucho reconocimiento, y quería un poco hacer precisamente una reflexión en términos a las fortalezas y un poco a las resistencias, a las debilidades, a los claroscuros de ese proceso. Y sobre todo, pues yo creo que para preguntarnos, y yo creo que eso es lo que puede dar sentido a nuestros debates, si esa historia, que ya es larga, va a ser capaz o nos da esperanza para que esto pueda generalizarse, para que no se quede en espacios más, como me parece que todavía ocurre, relativamente puntuales, en sitios, en los coles, en unas instituciones enormemente comprometidas que nos muestran perfectamente que este sueño es posible, que se puede ir avanzando. Pero también, después de este tiempo, estamos observando las resistencias que genera este proceso. Estaríamos, en cierta medida, tal vez podríamos igual verlo como ante unas determinadas fronteras que no somos capaces, no está muy claro que seamos capaces de pasar. Es muy interesante ese análisis de lo que supone el concepto de frontera, ¿no? Un lugar donde más allá hay algo desconocido que nunca has pensado, también esa metáfora de algo que igual no puedes pasar, etc. Algunas de esas fronteras tienen que ver con el hecho de que todavía, para muchas personas, esto de la inclusión sigue pensándose como que es para algunos niños y para algunas niñas, pero no para todos. Entonces ahí nos aflora la concepción de que hay algunos niños y niñas que, en razón de sus condiciones de salud, podríamos decir, de sus necesidades específicas de apoyo, pues es muy difícil, es casi inapropiado que compartan un espacio común, ¿no? Un espacio donde están con sus iguales, más o menos en edad. Es la frontera de esto es muy bonito, esto es posible, relativamente posible hacerlo en la educación infantil y primaria, pero más allá, qué complicado, ¿no?
es la frontera tal vez de los resultados, es decir, de conformarnos a veces con el estar. Bueno, bien que estén, ¿vale? Pero máximo cuando van avanzando. Bien que estén, pero no nos pidáis, además, no nos pidamos. Y esas son nuestras fronteras mentales, que las tenemos algunos dentro y otros a veces las observamos en terceros, ¿no? La frontera vinculada insisto, a conformarnos con determinados resultados escolares, diríamos estrechos, pero no en un sentido amplio, riguroso, de los mismos resultados que aspiraríamos para nuestros hijos o nuestras hijas sin esas necesidades específicas de apoyo. Y por supuesto hay una barrera, una gran frontera, un gran desafío del que seguramente Dani pueda compartir y aportar también cosas, seguramente no lo hará, que es el desafío de más allá de la escuela, es decir, que la escuela no deja de ser sino la preparación para la vida, y si después de esa preparación pues no hay unas oportunidades de inclusión social, pues entonces la frustración también será importante, lo que nos habla pues, de que es difícil una educación inclusiva en una sociedad que no lo quiera o que no esté trabajando también las condiciones que le corresponde al contexto social trabajar para que esa inclusión sea posible. A los educadores nos deben pedir la preparación, la formación, la educación, pero no somos nada más que una primera etapa para un logro final, y es que estos niños y estas niñas, como jóvenes y adultos, puedan estar incluidos. En ese sentido, bueno, pues volviendo rápidamente para atrás, como diciendo, hemos avanzado y tenemos muchas fortalezas. Hoy es un asunto que está, por decirlo de alguna manera, en la agenda internacional, no es un asunto colateral del que nadie hable. Uno de los objetivos del desarrollo para el 2030 de Naciones Unidas tiene la idea, el marchamo específico de pues, el objetivo número 4 de conseguir una educación de calidad inclusiva para todos. En un todos sin letra pequeña, sin asteriscos, sin excepciones. Y por lo tanto, hablar de que es un objetivo que está, insisto, entre los objetivos para el 2030, los objetivos de desarrollo, junto con otros, es un avance muy importante, como fue un avance sustantivo la declaración o la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que convierte el derecho a una educación inclusiva, que está plenamente establecido y clarificado en esa convención, como eso, como un derecho, no como un principio bien intencionado de, bueno, si pueden, si les viene bien, si no les incomoda, si avancemos. Es un derecho, los derechos, la fortaleza de que algo se convierta en un derecho es que nos obliga precisamente a quienes nos hemos dado, y eso nos los hemos dado nosotros como país, junto con otros países, el reconocimiento de que nos obligamos a crear las condiciones para que ese derecho pueda ser efectivo, no solamente nominal, sino efectivo. Por lo tanto, tenemos, desde un punto de vista, podríamos decir, legislativo, moral y de amparo internacional, unas fortalezas muy significativas que no estaban 40 años atrás, cuando de esto pues era algo que hablaban unos poquitos, eran unos sueños, eran algunas cosas de las que se comentaba, pero no existía, ¿no? Tenemos mucho saber, tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha fortaleza también desde el punto de vista de las prácticas que nos ayudarían a avanzar. Como todos los que estamos aquí sabemos, la educación no es un asunto mecánico, no tiene nada que ver con el pinganillo ni con la cámara que si se estropean se arreglan. No es un asunto técnico, es un asunto de otra naturaleza. Y por lo tanto, cuando uno dice que tenemos conocimientos, no quiere decir que tenemos un manual para saber cómo hacerlo todos y en cada uno de los casos, pero tampoco estamos huérfanos de saberes, de saber cómo hacerlo, de prácticas, como no estamos huérfanos de experiencias. Y es que esta casa que nos acoge pues es una vez más un ejemplo, pero claro, esta y muchas de las que hoy nos acompañan aquí en este foro, ¿no? En ese sentido tenemos conocimientos, además disponibles
porque los tenemos, muchos de ellos, como ayudas, a veces a golpe de un clic y para poderlos compartir. Tenemos experiencias, tenemos saberes, tenemos esa fortaleza. Y algo importante, también se han ido generando muchas redes, muchas sinergias, que es muy relevante a todos los niveles, de nuevo internacionales, nacionales. Hay cientos de alianzas para el desarrollo de la educación inclusiva, hay redes sociales y ojalá que esta fundación contribuya precisamente al fortalecimiento de las redes. Bueno, pues esa es la cara A, ¿no? Como se decía antes con los discos, tenía la cara A y la cara B. La cara A es la cara positiva, la cara B es, sin embargo, pues que a pesar de eso, como decía al principio, estamos observando muchas resistencias muy importantes que debemos reconocer. Y que nos hacen entonces pues pensar, por utilizar una expresión en ese que a mí me gustó cuando la vi por primera vez, en un ya no, pero todavía tampoco. Pues no hace falta, como tantas veces en la vida, sino mirar para atrás, pues que lo haga Ágora, que lo hagáis todos vosotros, mirar para atrás los últimos 10 o 15 años, tampoco hay que irse a la prehistoria y veremos que se han producido avances, pero no es. Y lo que empieza a ocurrir ahora es algo, y es que es una desazón muy fuerte entre el reconocimiento de ese derecho y el reconocimiento de esa meta que nos hemos dado nosotros mismos y lo frustrante de muchas situaciones del día a día. Frustración que obviamente viven sobre todo en primera persona los niños y las familias de aquellos más vulnerables, de aquellos a los que hemos intentado garantizar precisamente ese derecho. Entonces, la tensión que viven muchas familias ante decir, sí, claro que mi hijo tiene derecho a una educación inclusiva, pero es que mira qué cole, mira qué profes, mira qué contextos, mira qué pobreza educativa. No querrás que yo sacrifique, como utilizando otra expresión, sacrifique a mi hijo en el altar de la inclusión, porque su vida pasa, son 4, 5, 10, 12 años y yo no puedo esperar a que los cambios se generalicen. En ese sentido, pues hay ahí mucha frustración. Y otro de los análisis que me parecen interesante compartir es que yo creo que estamos apreciando que, si me permitís una expresión un poco bélica, ya buscaré otra para la siguiente, es que el enemigo que tenemos enfrente es muy duro de pelar. Es decir, tenemos un sistema educativo, en principio, que es el que nos queda más próximo a nuestra acción profesional, pues muy duro de pelar. O dicho de otra manera, la fortaleza de los principios, la fortaleza del reconocimiento del derecho, el saber que tenemos disponible, las experiencias, etcétera, etcétera, se están mostrando claramente insuficientes para ayudar a desmontar y remontar un sistema educativo que, como creo que todos compartiremos, pues nunca fue creado para ser inclusivo y lo único que ha ido recibiendo pues son reformas, a veces con mayor o menor intensidad, cuando no, pues claro, retrocesos. Y no este cole, pero sí esta comunidad que nos acoge, pues es un claro ejemplo de una comunidad educativa, de una administración educativa que, lejos de comprometerse y de crear condiciones favorecedoras de este proceso, pues va para atrás. Por lo tanto, tenemos un sistema que se resiste, por decirlo de alguna forma, a cambiar, como se resiste el sistema y como se resisten pues también muchos centros escolares y muchas personas por nuestras concepciones, nuestra manera de entender y construir el mundo. Los que han estudiado también cuál es su naturaleza nos dicen que precisamente se cambian de manera muy lenta, es costosa, y que se cambian precisamente no a base de buenas charlas y de buenos comentarios o de buenas lecturas, que están muy bien, sino que se cambian en la acción. Es decir, se cambian introduciendo cambios, ayudando a reflexionar sobre esos cambios, consolidando los cambios que son los que terminan consolidando nuestras maneras de pensar.
Es decir, que nuestra forma de actuar no viene de la cabeza a las manos, sino más bien de lo contrario, más bien de las manos a la cabeza. Es decir, haciendo nuevas prácticas, construyendo nuevos espacios educativos, creando nuevas formas de enseñar, de evaluar y de aprender, es como vamos configurando, por supuesto en contextos más inclusivos, es por lo que vamos configurando concepciones, creencias y por otra parte también actitudes más inclusivas. En ese sentido, pues ese aspecto del entramado del sistema también se está mostrando muy resistente al cambio. Por otra parte, pues no tenemos la legislación, no termina de cambiar, no termina de acompasarse con el espíritu de lo que ahora estamos hablando. ¿En qué sentido? Pues seguimos teniendo una legislación y esa es una pieza muy importante, porque salvo que querramos adoptar la vía Puigdemont, dicho con respeto, pero también un poquito con cariño, es decir, la vía de saltarse la legalidad, que tal vez es la que igual en algún momento procede, pero si no queremos, si estamos obligados a mantenernos en un marco legal, pues tenemos una estructura legal que nos constriñe muy relevante. Es la estructura, administrativa que dice, usted tiene que decidir si los niños van para la derecha o para la izquierda. Y ahí donde tenemos implicados, por ejemplo, pues toda la red de orientación, cuyo trabajo en la red pública fundamentalmente está orientado a decidir tú para la derecha, tú para la izquierda. Tú tienes necesidades especiales y puedes estar integrado, tú no tienes necesidades especiales pero no puedes estar integrado, tienes que ir a un centro de educación especial. Por referirme a un grupo, porque de lo que estamos hablando es de todos los niños y todas las niñas, pero uno de los grupos más vulnerables, como bien sabemos, es el de las necesidades especiales, ¿no? En ese sentido, pues tenemos una normativa que hoy nos obliga, y pues yo que me reúno en contextos parecidos a este, por ejemplo, pues con orientadores y con orientadores, pues lo primero que me dicen, qué bonito lo que usted me cuenta, pero a mí, mi administración me dice que yo tengo que hacer los dictámenes de escolarización que determinen, porque además de esos dictámenes dependen los pocos, malos y escasos recursos que el centro tiene, que además es concebido esos recursos como la gran ayuda para la inclusión. Es decir, no se concibe como ayuda para la inclusión más formación, más asesoramiento, oportunidades para innovar y cambiar, no. Se concibe que fundamentalmente ese proceso tiene que ver con deme usted más medio PT, 3/4 de AL y un medio de fisio, a ver si puedo conseguir avanzar. Y para tener todo eso necesito tener 23 alumnos, 24, 22 dictaminados, y para poderlos tener dictaminados tengo a mi red de orientación, que podría tener un papel fundamental en otros aspectos, la tengo dedicada a determinar las necesidades educativas especiales. Luego tenemos una estructura legal que nos implica. Tenemos resistencias conceptuales, todavía cognitivas, que seguimos pensando que hay niños pues, que para los cuales esto de la inclusión pues es una quimera. Y tenemos en todo caso un sistema que, y con eso ya termino, pues tenemos un sistema que funciona como vasos comunicantes, y eso hay que entenderlo muy bien. Es decir, que la capacidad del sistema general de atender a la diversidad es limitada, hoy por hoy está limitada. Y como no es limitada, necesita tener válvulas de escape, y necesita tener centros de educación especial, programas de PEMAC para los de chavales con dificultades, aulas especiales, aulas específicas, porque si no crea esas válvulas de escape el sistema estallaría. Y en ese contexto, esas válvulas de escape pues que se han creado, se han mantenido durante mucho tiempo. Me refiero, por ejemplo, solo por señalar ejemplos a la hora de pensar, porque creo que me gustaría que quedara de manifiesto que lo que estamos hablando trasciende mucho más y va mucho más allá de solo el tema de los alumnos con necesidades especiales. Pero esto nos ejemplifica mucho esta realidad. Esos centros de educación especial pues se resisten a cambiar. Se resisten también a cambiar, primero porque tienen un estatus bien afianzado, están muy a gusto y porque el sistema los necesita. Máxime cuando una administración como la que tenemos aquí en Madrid no invierte, no facilita el cambio, la transformación necesaria que tendrían que acometer los centros ordinarios. Como no acometo la transformación en los centros ordinarios, estos se hacen muy poco inclusivos. Y como se hacen muy poco inclusivos, necesito que
dar una respuesta a la reclamación de las familias que me van a decir, oiga usted, no me engañe, no tenga usted a mi hijo, no tenga usted a mi hija en este contexto tan poco satisfactorio. En consecuencia, lo deriva y hace que el sistema, digamos, se mantiene su statu quo, ¿no? Bueno, ahí esas son algunas de las reflexiones que yo quería compartir. Por eso, alguna de las preguntas que lanzaba pues, es la de que pensemos cuáles son las fortalezas que nos puede ayudar a seguir haciendo presión para ese cambio tan necesario, para esa transformación que es la quinta esencia de este proceso. Esa ambición va acompasada, sí o sí, de la necesidad de una transformación profunda del sistema educativo. Luego, yo quiero verlo así, nuestro eje de debate o nuestro núcleo de debate tiene que ser cómo facilitamos esa transformación, en qué ámbitos hay que trabajar. Ya conocemos las barreras, como dice el programa de Wyoming, ¿no? Ya conocemos las noticias, ahora les vamos a contar la verdad. Bueno, pues ya conocemos los problemas, ahora tenemos que centrarnos, ya conocemos dónde están las barreras, las principales. Concentrémonos ahora en analizar dónde están qué tipo de estrategias necesitamos poner en marcha para atacar esta complejidad. Quiero pensar que una de esas estrategias pasa precisamente por proletarios del mundo unidos, por la de unir las fuerzas que ahora están muy dispersas también, en términos de cada grupito de gentes peleando por los suyos. Las asociaciones de disléxicos para una mejor educación de los disléxicos, las asociaciones en favor de la discapacidad intelectual, de los emigrantes, de los gitanos. Ahora mismo uno aprecia también una relevante, aunque he dicho que hay buenas alianzas que se están empezando a crear, pues yo creo que esas hay que fortalecerlas, porque mientras mantengamos ataques o afrontamientos muy parciales, me parece que el sistema nos va a ganar. Bueno, pues por ahí iban algunas de las preguntas. ¿Qué pensamos que nos puede ayudar? ¿Qué estrategias nos pueden ayudar en esos procesos de transformación? Que las podemos poner en el sistema, pero las podemos poner en el cole, ¿vale? En el Agora, y en el Gauden, y en el Hipatia, y en la comunidad infantil de Villaverde. ¿Qué estrategias tenemos que generalizar en nuestros centros para seguir avanzando, para transformarnos a la altura de nuestras ambiciones, de esa ambición de una educación más inclusiva? Y tal vez la última reflexión sería, ¿qué nos va a mantener en este proceso? ¿Qué es lo que nos mantendrá en esta lucha? Ahí sí que las amigas y los amigos del Ágora pues igual no lo pueden decir, digamos, que ha hecho posible 40 años de estar aquí peleando, y las de otros centros también, por supuesto, a veces contracorriente, a veces un poquito más facilitados, otras veces contracorriente. ¿Dónde están las claves? Las tenemos que comprender, no sé, igual son de naturaleza genética y lo que tendremos que pedir es un trasplante de médula para que los genes de este estupendo equipo docente pues se las podamos inocular a otras personas. Si no son genéticas, pues tendremos que encontrar qué es lo que hacen, qué es lo que hace que un centro se mantenga, pelee y quiera seguir avanzando con las circunstancias, a veces facilitadoras, a veces constreñidas del contexto donde se desenvuelve. Muy bien. Gracias.